solamente seamos llevadores de esa palabra a través de tu Santo Espíritu. Muy bien. Antes de entrar en el tema, bueno, que es parte del tema, el día de ayer platicamos un poquito en relación a la autoridad que Dios nos ha dado o nos dejó, ¿verdad?, a través de su palabra. Y bueno, una de las cosas que nosotros debemos de ver de entrada, lo primero que debemos de ver es que es eco va, sí, ahorita que, muy bien, eso quiere decir que ya somos dos, ¿no? Dos que hablamos al mismo tiempo. Muy bien, quiero leerles una parte de la palabra en Romanos. Acuérdense que el libro de Romanos, si queremos saber nosotros qué es la iglesia, cómo es la iglesia y qué es lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia, leamos Romanos, porque Romanos nos enseña muchísimo en relación a la iglesia. Bueno, vamos a leer Romanos 13. Esta porción se me hace bastante interesante. Estábamos orando para ver la palabra y bueno, esto es lo que hemos hablado ayer y lo que venimos hablando en toda la semana. Dice la palabra, Romanos 13, capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, en otras palabras, todo lo que nosotros tenemos, tanto en el mundo como en las iglesias y en nuestra propia casa, son autoridades que Dios ha puesto. Dice, de modo de que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ok? Quiere decir que cuando Dios estableció el orden, estableció autoridades también, porque debemos de guiarnos por ellas. 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 6, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. 7 y final, pagad a todos los que debéis, al que al tributo, tributo, al que a impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mira todo lo que nos dice. ¿Cuántas veces nosotros estamos sumergidos en una, tal vez pregunta, en una contrariedad de por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de guiarme de acuerdo a lo que me dicen mis superiores? Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, y nos cuesta mucho trabajo nos cuesta ponernos en esa sumisión ante la autoridad. Ayer platicábamos precisamente sobre la autoridad del hogar. Y en el hogar el hombre es puesto por cabeza. Y hoy en día todavía hay muchas mujeres que luchan con esa posición, porque creen que están abajo del hombre. Y les quiero hacer ese punto importante, tocar ese punto. El estar sumergida, el estar bajo la autoridad, no es estar bajo la autoridad del varón, es estar bajo la autoridad de Dios
porque Dios puso al varón por autoridad. Así que si tú no obedeces a ese varón que Dios te ha puesto en tu vida, entonces no estás desobedeciendo al hombre, sino estás desobedeciendo la autoridad de Dios. Cuando esto lo entendamos, ayer leíamos una parte donde dice que si no lo hacemos conscientes, entonces estamos en rebeldía. Y habemos muchos, voy a hablar en forma general para no herir susceptibilidades a nadie, vamos a hablar en forma general. Habemos muchas familias donde creemos que estamos bien. Entonces la mujer dice, no, o sea, yo estoy bien, así ha sido mi vida, así se maneja desde que yo tengo uso y razón. Y entonces, ¿qué sucede? Si no estamos sujetos a la autoridad que Dios puso en el hogar, estamos en rebeldía, y dice que estar en rebeldía es principio de Satanás. Entonces pregúntense, por todos los que estamos aquí, los que nos ven por las redes sociales, pregúntense si mi matrimonio va bien, o por qué mi matrimonio tiene altas y bajas, y más bajas que altas, ¿verdad? Porque dejamos puertas abiertas. Entonces, cuando creemos que todo está bien a mi manera, entonces estamos cayendo en una rebeldía que muchas veces no hemos analizado. Entonces leíamos ayer en esa palabra, cito lo de ayer porque hoy viene a darse aquí en la palabra que estamos leyendo hoy, que cuando nosotros no estamos sujetos a la autoridad de Dios, entonces no hay bendición. Hay pleitos, hay contiendas, hay desacuerdos, y entonces no te preguntes por qué sucede todo lo que nos sucede en nuestras casas. Oye, pero es que ¿por qué me sucede esto si yo oro? ¿Por qué me sucede esto si yo busco de Dios? ¿Por qué me sucede esto si yo creo en Dios? Sí, buscas de Dios, crees en Dios, pero no te has dado cuenta que estás en rebeldía, porque no estás sujeta a la autoridad de Dios. Estoy hablando en la casa, pero también lo podemos hablar en el trabajo. Una autoridad en el trabajo es nuestro jefe. ¿Cuántas veces hay gente que llega al trabajo y dice, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y quién es él para darme órdenes? Y no queremos aceptar la autoridad que se ha puesto. Si estamos en la escuela es lo mismo. Estamos en la escuela para los chicos que están aquí y de repente decimos, ¿y por qué el maestro me dice eso? No quiero hacerlo. ¿Quién es él para decirme lo que tengo que hacer? No voy a hacer la tarea, punto. Entonces estamos en rebeldía porque no estamos aceptando la autoridad del maestro. ¿Por qué debo de hacer tantas páginas si que me dijo que hiciera? Estamos en una rebeldía. O sea, parece algo tan simple, pero es tan grave que cuando nosotros no aceptamos una autoridad puesta por Dios, entonces estamos cayendo en el principio satánico. Cuando estamos nosotros aceptando o no a una autoridad allá afuera, un presidente municipal, un senador, un diputado, un jefe de manzana, son autoridades puestas por Dios. Por eso dice al final, pagad a todo lo que debéis, al tributo, a quien lleva tributo, al impuesto, al que lleva impuesto, y el que lleva honra, honra, ¿va? Decía Jesús en aquel entonces, dar lo del César al César, y lo de Dios a Dios. O sea, honra a Dios, porque Él lleva honra, pero respeta a una autoridad. Ese policía que está en la esquina, o ese policía que tiene o que te para, tiene una autoridad. ¿Y cuántas veces luchamos contra esa autoridad? ¿Por qué me paró? Bueno, porque no traes licencia, porque te pasaste el alto, porque traes un foco fundido. Cualquier motivo por el que te haya parado, tenemos que ser respetuosos y aceptar que algo está mal y que tenemos que corregirlo. Entonces, ¿por qué inicié con esto? Porque podemos estar sentados
en este día aquí, buscando de Dios, podemos estar orando, pero tenemos que estar bien vivos, bien alertas en qué está pasando en mi casa. ¿Realmente estoy aceptando la autoridad? Eso es en el caso de la mujer. Y en el caso del hombre, miren, ayer tenía una reflexión, orando tenía una reflexión, cuando de repente empezamos a platicar sobre esto, y de repente Dios revela en su propia palabra, ¿no? El hombre peca también. ¿Saben dónde peca el hombre en esa autoridad? Dios estableció la autoridad en el hombre, pero cuando nosotros no la ejercemos como autoridad, también estamos pecando. Porque si bien es cierto que la mujer dice, bueno, ok, me voy a ajustar, me voy a agarrar de esa autoridad que Dios me puso, que es el hombre. Pero el hombre no ejerce la autoridad que Dios le confiere por muchas razones. Muchas veces porque él mismo sabe que tiene pecado, muchas veces porque no quiere llevar la responsabilidad de la familia en sus hombros, porque implica comprometerse a algo y ese hombre tampoco acepta esa autoridad que Dios le confirió. Entonces también el hombre entra en rebeldía. Entonces, tanto por el lado de la mujer como por el hombre, estamos en un punto donde decimos, ¿y por qué nuestros hijos no nos obedecen? ¿Y por qué nuestros hijos hacen lo que quieren? Pues porque simplemente ellos no ven la autoridad de Dios en el hombre o no ven esa sumisión de la mujer sobre la autoridad de Dios. Si mi madre y mi padre no obedecen, pues yo menos, ¿verdad? Porque nosotros somos ejemplos vivos de nuestros hijos. Y lo digo porque aquí hay hijos. Aquí están, miren, aquí están nuestros hijos. Entonces, si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad como Dios nos puso, entonces tanto peca la mujer como el hombre. Así que no se crea que solamente la mujer que no quiere asumir esa autoridad que Dios le ha puesto como hombre, sobre todo cuando el hombre está agarrado de Dios, también el hombre peca cuando se hace medio tío Lolo y dice, bueno, sí, Dios dijo que me obedecías y me tienes que obedecer a su conveniencia. Entonces, no puso al hombre para que la mujer esté por debajo. No, eso se ha malentendido a través de mucho tiempo. La mujer está a la par del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza, porque lleva en sus hombros la responsabilidad espiritual. La mujer es ayuda idónea. Cada uno tiene una función, pero al final en el hogar se toman la decisión los dos. Tenemos tanto dinero, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué lo vamos a distribuir? Oye, nuestro hijo necesita esto, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Tú qué vas a hacer como padre y yo qué voy a hacer como madre? ¿Tú qué vas a hablar con él y yo qué voy a hablar? La casa necesita algo, reparación, pintura. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces nos ponemos de acuerdo porque dice que somos la misma carne. Lo que le duele a ella, me duele a mí. Lo que le duele a él, le duele a ella. Entonces, cuando entendemos esto, no tenemos problemas con la autoridad. Yo escucho todavía hasta el día de hoy mujeres que dicen, me cuesta mucho trabajo aceptar la autoridad de mi esposo. Y yo le digo a esa mujer que está aquí y le digo a la mujer que está en las redes sociales viéndonos, no es que tú te sometas a la autoridad de tu esposo, es la autoridad de Dios. Y al que le estás diciendo no es a Dios, no al esposo. Y me dirijo al hombre,
ese que Dios le dio autoridad. Si tú no agarras la autoridad que Dios te dio y la asumes con responsabilidad, entonces también Dios te va a demandar esa autoridad y muy seguramente te la va a quitar. Porque te la dio para ser usada para bien. Y si tú rehusas a esa autoridad que Dios te dio y no quieres asumir tu responsabilidad, déjame decirte, entonces no te preguntes por qué sucedió lo que sucedió en tu matrimonio y por qué hubo también divorcio, separación y muchas otras cosas que pueden suceder en tu matrimonio porque tú no asumes la responsabilidad que Dios te da. Entonces, cuando llegamos a la palabra de Dios, tenemos responsabilidad. No solamente es escuchar palabra y decir, sea tu nombre, Señor, y hágase tu voluntad. Decimos esto, pero hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica, porque si no lo llevamos a la práctica, nos estamos burlando de Dios. Oh, bueno, sí, aquí yo digo esto, salgo afuera, salgo a mi trabajo, salgo para lunes, martes, miércoles, y se hace mi voluntad, porque así me funciona. Entonces, somos de doble ánimo. Por el amor de Dios, yo les digo una cosa, no estoy aquí para regañarnos, ni es la intención, y no es un regaño. Solamente es una palabra que tal vez para muchos es fuerte, pero es mejor que hoy sepamos qué es lo que nos dice la palabra, andar con medias tintas, como se dice, andar con palabras suaves, que lo único que van a hacer es hacernos daño, porque entonces no crecemos espiritualmente. ¿Por qué les comento y por qué entré con esta palabra? Porque precisamente quiero que me acompañen a Hebreos 13. A Hebreos 13 dice deberes cristianos. ¿Cuáles son nuestros deberes cristianos? Dijimos de primera instancia que debemos de aceptar la responsabilidad que Él nos ha dado tanto en mujer como hombre. Y aquí es donde entra la paternidad de Dios. Siempre he dicho y sigo diciendo que Él nos da la paternidad, pero uno muchas veces no la acepta, precisamente por evitar esa responsabilidad. Dice, permanezca en el amor fraternal. Dice, no te olvides de la hospitalidad, porque en ella, algunos sin saberlo, hospedan a Dios. Dice, acordaos de los presos, porque un día tú estuviste preso. Te lo estoy leyendo con mis palabras mezclada con lo que dice la palabra escrita. ¿Por qué? Para que el que me está escuchando lo entienda. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Alguna vez fuimos maltratados y estuvimos presos. Yo te digo hoy, tú has sido libertado a través de la palabra de Dios, pero se nos olvida porque ya no estamos ya no somos maltratados, se nos olvida que afuera hay mucha gente maltratada y que tenemos que usar la empatía. La empatía es ponerte en los zapatos del de enfrente. Y lo que a él le está sucediendo, acordados, dice la palabra, que tú lo viviste, y porque tú lo viviste, entonces nosotros debemos de ser misericordiosos y en el amor a Cristo ir y en la palabra de Dios libertad darle a través del Espíritu Santo. Por eso son deberes cristianos que luego se nos olvida hacer. Dice, honrosos sean todos en el matrimonio y en el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dice, vamos al 6. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué quise esta frase y la subrayé? ¿Cuántas veces, hermanos,
estamos temiéndole al hombre. La otra vez leíamos precisamente, ¿verdad? Leíamos cómo Elías, este profeta, que está considerado uno de los profetas mayores, cómo ora para que llueva lumbre y mata en un día 450 hombres que adoraban a Baal. Y después de hacer esta masacre, porque era necesario y Dios lo apoya, porque todos estos eran o le servían al enemigo, una sola mujer lo amenaza y va este hombre y se mete a una cueva y se esconde, porque dice esta mujer que lo va a matar. ¿Por qué cito esto tan drásticamente? Porque nosotros en el mundo, cuando estamos en la fe en Cristo, decimos creerle a Dios, pero de repente llega alguien y te dice, no hermana, no hermano, ni le muevas, no vas a llegar a ningún lado. Ay, a lo mejor tienes razón. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? Y de cualquier manera la vida está fea. ¿Para qué sigues adelante creyéndole en qué? Te están lavando el cerebro. Lo que hay que hacer aquí es transear y avanzar. Entonces, de repente caemos en lo que la gente dice y escuchamos a través del oído y entonces nos contaminamos y es cuando nosotros estamos cayendo como ese profeta. Una sola voz nos cambió todo el panorama, aún teniendo de Dios muestras de poderío. Yo siempre le he dicho, los de repente de Dios es cuando en tu vida hizo algo Dios. A todos nos ha pasado, algo ha de haber hecho en su vida, hermana, hermano, y tenemos esa muestra de Dios que en nuestra vida nos sacó adelante. Sin embargo, seguimos flaqueando en fe y seguimos cayendo cuando el hombre dice, y te voy a hacer algo y me las vas a pagar, y vas a tener esto, y yo te maldigo, no sé qué tanto pueda decir el hombre, y tú dices, ay, sí es cierto, ay, mejor no le busco porque me vaya a querer hacer algo. ¿Y sabes qué? Le tienes temor al hombre, y mira lo que dice la palabra, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Estoy en Hebreos 13, versículo 6. Esta parte la subrayé, es importante. Tienes que andar confiado en el Señor. Dice que preocúpate quien te quita la vida eterna, no quien te quita la vida terrenal. Y cuando esto nosotros lo entendemos en profundidad, déjame comentarte que entonces estamos confiados y no importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que suceda a tu alrededor, lo importante es que Dios, tú le crees a Él y estás caminando con Él. Entonces, hermanos, esta palabra es para ti y es para mí. Son deberes cristianos que debemos de creerle al Señor con una fe inquebrantable. Dice 8. Me voy al 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, estamos saliendo fuera de nuestra vida para poder llevar esa palabra. Dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, no es seguro que tú te sientas ya sabiendo todo de Dios y que digas, ¿ya que me pueden enseñar? Si yo ya lo sé todo, tengo tantos años en el Evangelio, he leído tantas veces la Biblia. Hay mucha gente que cree que ya lo sabe. Y entonces dice, no hay ciudad permanente, o sea, no te sientas seguro, porque dice, tienes que salir a buscar.
y la buscar es a Dios siempre, y buscar la palabra, y la palabra es escrita, y la palabra ahí está para que la busques todos los días. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Quise tocar estos versículos por así salteando. ¿Por qué? Porque te quiero comentar el día de hoy que nosotros tenemos un deber cristiano y a lo mejor se te está olvidando que no solamente tienes que venir a sentarte y escuchar palabra. O mucha gente me dice, yo en mi casa oro y con eso es suficiente. Y yo te digo, en tu casa puedes orar efectivamente y eso está bien porque es intimidad con Dios. Pero dice, congregaos los unos a los otros, y la congregación es que te juntes en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y entonces dice, donde están 2 o 3 o más, ahí está el Santo Espíritu. Y entonces los milagros se dan. Porque nosotros somos cuerpo en Cristo Jesús. No puedes estar solo como errante, sin el consuelo, sin el apoyo, sin el amor de tu hermano que está al lado tuyo. Ese hermano dice, tienes que amar a tu semejante como a ti mismo, ¿no? A menos que fueses una persona que te la vivieras encerrado, ¿no? Entonces serías ermitaño y no es la idea. Y mucha gente dice, yo no necesito ir a la iglesia, tomo hoy en la modernidad, ¿no? Es muy común. ¿Sabes qué? Yo por línea tomo mi servicio, ¿no? Puedes estar en tu casa tomando un servicio por línea. Hay pastores que inclusive dicen, por línea yo tengo la iglesia virtual y trabajo a través de las redes sociales y tengo una penetración fundamental y tengo, no sé, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 likes y son felices. Y a lo mejor tú en tu casa estás hasta en ropa íntima, en ropa interior, ¿verdad? Recibiendo la palabra. O puedes estar hasta acostado, parado, entre sueños. ¿Qué sé yo qué puedes hacer? Y nadie garantiza que tengas un respeto ante Dios. Puedes estar en línea en el servicio y tú peleando con tu mujer o tu mujer contigo y tú según estás escuchando palabra. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto es a la tendencia a la cual se está llevando en esta actualidad de hoy. No hay como que tú abras tu Biblia. Mira, cuando tú abres tu Biblia, hasta huele, ¿no? Huele rico, huele a libro, huele a papel, huele a palabra de Dios. No es lo mismo cuando abres tu celular, y no es que sea malo, el problema es que cuando tú abres la Biblia en el celular, te entran anuncios, te entran cosas y te pierdes. De repente vas a contestar y tú dices, no voy a contestar esto, y cuando te das cuenta ya tienes 15 o 20 minutos viendo. Porque el celular es un aparato que está hecho para atraer la atención. Cuando tú abres tu Biblia, yo te garantizo 2 cosas. No vas a tener interrupción, no vas a tener anuncios y vas a tener toda la atención. Porque cuando tú abres tu Biblia escrita, tú hablas con Dios. ¿Por qué es necesario hablar de esto hoy? Porque quiero con toda la intención mandar el mensaje para los que nos ven y para los que están aquí. No te engañes como hermano, no te engañes como hermana creyendo que yo oro en mi casa y con eso es suficiente. Los tiempos de hoy no están solamente para una oración, están para ayuno, oración, para sacrificio, están para congregarse, están para leer la palabra, para escudriñarla, para meterse a fondo, para obedecer lo que dice la palabra, para aplicarlo en nuestra vida y para dejar de sufrir. Habemos mucha gente todavía
que acaba de terminar de orar y sigue llorando. Hermana, ¿qué tiene? ¿Por qué llora? Ay, porque siento que todavía Dios no me hace caso. La oración debe de traernos paz. Debe de traernos alegría, gozo en el Señor. Así que si todavía sigues sufriendo, algo está pasando, que tu oración no es tal vez la adecuada. ¿Cómo no, hermano? Yo digo 100 veces, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y dice la palabra, no por la repetición de palabras, tú estás llegando al corazón de Dios, o Él al corazón tuyo. No hay repetición de palabras vanas que crean que el que más dice, más llega. Es una conexión del corazón para Dios. Y esto también va por los niños. Los niños no necesitan saber mucho o tener una edad mayor para que puedan conocer de Dios y sobre todo contactarse o conectarse con Dios. Yo creo, muy en el fondo, y lo digo públicamente, es más, un niño, así como ellos, pueden conectarse más rápido con Dios que ni nosotros, porque ellos tienen un corazón dispuesto, sano y todo, no tan contaminado. Y muchas veces el hombre desprecia al niño creyendo que el niño no tiene idea de lo que está haciendo. Y yo les digo, para los que nos ven y para los que están aquí, los niños tienen más sabiduría muchas veces que hasta el adulto. Entonces, qué bueno que están aquí, hijos, qué bueno que están, porque de ustedes es el reino de Dios, lo dice la palabra. Así que, así de niños que están, así es el amor de Dios con ustedes. Conéctense con Él porque Él los ama y los va a amar siempre. Entonces, nosotros como seres humanos, como seres adultos, dijera alguien, adultos, y muchas veces parecemos más niños que adultos, ¿verdad? No es un regaño, por el amor de Dios. Tenemos que ser como niños inocentes. Exactamente. A eso quería llegar. Dice que cuando nosotros regresemos a ese corazón como de niños, entonces se abrirán los cielos, ¿verdad? Porque muchas veces en esa adultez, que muchas veces no lo creemos, dejamos de ser niños, dejamos de soñar, dejamos de creer. Y acuérdense que la fe es lo que no vemos, pero estamos seguros que viene. Entonces, seamos como niños. O sea, decía alguien que la edad no son más que números, ¿no? Pero el alma, ese es lo más importante. El corazón es lo más importante, ¿no, mi querido Alfred? Todos, de alguna manera, tenemos que dar mucho. Y eso que queremos dar está precisamente aquí en la palabra. Dice, miren, Hebreos 11. Acompáñenme, por favor. Hebreos 12. Versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice 3, considerad a aquello que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, no claudiquemos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dios aguantó hasta la sangre sin ser pecador. Y nosotros de repente, porque nos sucede algo, ya nos caemos. Dice, ¿por qué no? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No vamos a llegar a una cruz, a ese madero como Jesús. Pero yo te digo, ¿cuántas veces nos sentimos que el mundo se nos viene encima porque tenemos un problema y lo magnificamos tanto el problema que creemos que es un problema que nadie, absolutamente nadie ha vivido más que yo? Mi problema es tan grande que, no se lo deseo a nadie porque el único que sufre soy yo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto y a Dios lo ponemos en segundo término? Dice que no hay problema más grande que Dios. Cuando tú pones a Dios en ese problema, Dios es muchísimo más grande y ese problema se hace tan pequeño que no hay comparación.
pero cuando tienes los ojos puestos en Dios. Entonces, yo te digo y te mando este mensaje. Si sufres, hermano, hermana, es porque quieres. Y entonces, como dijeran, ni cómo ayudarte. ¿Cómo te puedo ayudar si te he dicho que tu salvación, tu salud, tu salida de problemas está en la palabra de Dios? Ahí es donde tú vas a tener esa paz infinita. Es donde tú vas a tener ese gozo del Señor. Entonces, si tú no quieres ver esto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo ayudarte? No hay otra manera más que orar por ti. Es lo más que puedo hacer. Híjole, pastor, qué palabras las suyas. Déjame decirte, hermano, a lo mejor para ti pueden ser palabras duras, pero hoy te digo, necesitamos estar madurando espiritualmente. Ya no podemos seguir creyendo que mi transformación se lleva todavía más tiempo, que necesito, que estoy en la casa del alfarero donde Dios me sigue puliendo desde hace más de años, 10, 5, 6, 3, 20 años, y que sigo mi proceso. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo va a terminar tu proceso? Sientes que sigues en un proceso y siempre tienes pena por ti. Bueno, soy débil porque estoy en un proceso que todavía Dios me está puliendo. Sí, te quiero decir algo, Dios, la palabra de Dios es para toda la vida, pero dice que vamos de victoria en victoria. Entonces, cada victoria que se logra es para que tú te fortalezcas y para que tú te sientas triunfante caminando en la palabra de Dios. ¿Que nos falta mucho? Sí. ¿Que tenemos que aprender mucho de la palabra? Sí. Pero cada día que nosotros avanzamos es para que estemos más fortalecidos. Y tal pareciera que entre más avanzamos, más nos caemos, porque entonces nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos tensionados, con mucha presión, y entonces decimos, es que todavía estoy en mi proceso. Yo te invito a que esta mañana tú pienses en cuál situación te encuentras y entonces tú digas, ¿realmente es mi proceso o realmente no quiero creerle a Dios? Porque si yo le creo a Dios, entonces no estaría yo sufriendo. Sí, tal vez para algunos ahorita dice, ¿cómo se atreve a decir estas palabras? Y yo te digo, lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy atalaya y dice, manda el mensaje tal como es. Entonces, yo espero que a través de estas palabras tú puedas hacer una reflexión para ti, solamente para ti, para nadie más. Dice, estamos en Hebreos, ¿verdad? Perdón, estamos en Hebreos, sí, dice, ya está, me emocioné tanto, aquí estamos. Estamos en Hebreos, dice 3, considerar aquello que sirvió tal tradición de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bendito sea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Es que si la palabra nos está exhortando a creerle a Dios, a corregirnos en el camino y a que no importa lo que veamos, no importa lo que se nos diga, yo le creo a Dios, entonces estamos siendo reprendidos
en disciplina por la palabra y no por el hombre. Y entonces lo que vamos a ver es que Dios nos va a sacar adelante porque Él quiere para nosotros lo mejor. Pero si nosotros como seres humanos nos aferramos a hacer lo que yo considero que es bueno y lo hago con nuestras fuerzas, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces yo hoy te exhorto, hermano, a que pienses que la palabra está escrita y dice, nuevamente te lo vuelvo a repetir por segunda vez, solamente para que reflexionemos sobre este llamado. Dice, hijo mío, no menosprecies, Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo te pongo un ejemplo rápido. Madre, padre, si tu hijo ves que va en mal camino, ¿no lo exhortarías y lo reprenderías para que regrese al camino del bien? Claro que sí lo hace. ¿Sabes por qué? Porque es amor. Porque sabes que si se va por el camino malo se va a lastimar, se va a accidentar o se va a morir. O simplemente se va a perder. Entonces tú vas a hacer todo lo que está en tu alcance y utilizar todo lo que esté en tus manos para corregir al hijo. Así es Dios. Dios es amor. Pero yo te mentiría si te digo que Dios solamente es amor y más amor y puro amor. Dios es Padre y porque es Padre, entonces nos corrige. Claro, nos corrige con amor. Pero nosotros en carne muchas veces cuando nos corrigen a alguien, decimos, ¡ay, no me gusta! ¿Por qué? ¿Sabes por qué no nos gusta? Porque es corrección. Porque queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la voluntad de Dios, habrá cosas que no nos van a gustar. Hermano, ten responsabilidad en la palabra. Asume tu responsabilidad como padre y lleva a tu familia en esos hombros. Llévala a que escuche palabra y entonces tú te tienes que levantar temprano, tú tienes que ser el que impulse a tu mujer, el que impulse a tus hijos para decir, a ver, se levantan, vamos a la palabra, es día del Señor, hay que hacer de desayunar, hay que bañarse, preparar a los chicos y tú metes las manos junto con tu esposa y están listos, pero el que inicia todo es el hombre. ¿Cuántas veces la que inicia todo es la mujer? Y el hombre, ay, espérame tantito, 5 minutos más. Y la mujer es la que se mueve para los hijos, para todo. El hombre no quiere asumir su responsabilidad. Pero eso sí, cuando dicen el hombre es cabeza de familia, entonces, a ver, tú me tienes que obedecer porque dice la palabra que yo soy cabeza de familia. No es para mandar, es para que asumas una responsabilidad. Le hablo al hombre. Y la mujer, bueno, yo soy una dama frágil. Dice la palabra que yo soy como un vaso frágil. Así que me tienes que hablar con mucho amor, pero si tú tantito me dices algo, yo me ofendo y entonces, voy a llorar y te voy a acusar con Dios. Le voy a acusar que me estás maltratando. La mujer también luego asume papeles que no le corresponden. Si bien es cierto que la palabra dice que es vaso frágil, porque, ojo, hombres, tenemos que tratar a nuestras mujeres con amor, también la mujer tiene un papel importante en la familia y también es ayuda idónea al hombre y juntos de la mano van y luchan, abrazo partido. Por eso decía, si es levantarse, la mamá va a hacer el desayuno, el papá va a ponerlos, no sé, la ropa, van a hacer la limpieza, qué sé yo, para que salgamos todos en familia y todos hagamos nuestro papel. Y dice, los hijos obedecer a sus padres. Y entonces los hijos, te vas a bañar, pero ¿por qué me tengo que bañar hoy? Porque tienes que estar limpio, ¿verdad? Pero hoy no me toca baño. Sí, hoy tienes que bañarte porque vamos a ver al Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué me dices que yo me tengo que bañar hoy? Porque soy tu padre, punto. Y porque así debe de ser. Entonces, todos tenemos un papel importante en la vida cristiana. Por eso dice que son deberes cristianos, ¿no?
Y una vez que ya estás listo, entonces recibes la palabra. Y si te quedas con la palabra, hermano, te quiero decir que eres egoísta. ¿Qué está diciendo el pastor? Sí, te quiero decir que eres egoísta, hermano, porque vienes a comer la palabra de Dios y te la guardas y te la quedas. Entonces, no te estoy diciendo que sea malo venir a escuchar palabra, no. Te estoy diciendo que ese es un primer principio. Escuchar la palabra y agarrarla y que la palabra se siembre en nuestro corazón. Pero es un deber cristiano que esa palabra que tú recibiste y esa bendición que tú recibiste, ahora tú vayas y se la des a alguien que necesite esa palabra. Entonces, estamos haciendo la comunicación, que la recibo, llega y regresa. Y entonces sí es un ciclo donde la palabra va y viene, donde la palabra está ayudando a otros. Por eso me atrevo a decir, es un egoísmo por parte tuya que escuches palabra y que solamente te quedes con la palabra y ahí se muera la palabra. Peor tantito es que escuches la palabra y que no se siembra en tu corazón, que dure 2 horas y entonces es como la parábola, ¿verdad? de la siembra, donde dice que fue echada en pedregal, fue echada en camino seco y se perdió. Venimos aquí el domingo, escuchamos palabra y de repente pasa el lunes y para el martes estoy haciendo mi voluntad y estoy haciendo lo que quiero. Entonces esa palabra fue echada en pedregal donde duró un poco tiempo y se secó. Pero cuando dice que la palabra es echada en tierra fértil, en tierra donde se siembra y donde germina y donde da fruto, es cuando tú dices, yo acepto la palabra y obedezco la palabra. Entonces no solamente la recibí, sino además la llevé y la sembré en el corazón del hermano, del carnicero, del lechero, del de la tienda, de mi vecino, de mi pariente, de mi amigo, de mi enemigo. ¡Ay, cómo es eso! Sí, dice que ama a tu enemigo, dice la palabra. ¿Cómo voy a amar? Es que él me hizo esto, me hizo lo otro. Precisamente porque él no sabe la bendición que tú tienes. Porque tú conoces a Cristo y tú tienes en tu corazón esa dicha y ese placer de conocer a Jesús y hablar y conocerlo, pero además sentir el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Eso te da mucha paz. Entonces, si te da mucha paz y entendimiento, entonces tú sabes que no te puedes quedar con esa palabra, que tienes que hacer el bien, porque cuando tú das, se recibe doble. Recibes de Dios, vas con tu hermano, le das la palabra y luego ese hermano se transforma a través del Espíritu Santo y él es un alma ganada para Dios y él va a decir, yo estoy aquí porque vino mi hermano y me dio la palabra y yo le creí a Dios. Gracias, hermano, porque eres un hijo de Dios y eres un enviado de Dios. Entonces, tu ciclo de la palabra se puso en marcha. Todos los dones que Dios nos da, todos los frutos que Dios nos da, entonces están siendo trabajados. Dice que nos dio talentos, dice por ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dio talentos. ¿Y qué hiciste con ese talento que Dios te dio? ¿Lo guardaste, lo escondiste para que no se perdiera? ¿O lo pusiste a multiplicarse? Ese don de enseñanza, don de conocimiento, ese fruto del Espíritu Santo, esa mansedumbre, ¿la aplicas a tu vida? Pregúntatelo, hermano, porque hoy salimos de aquí no iguales como llegamos, sin importar si somos una multitud grande o somos pocos. Yo te digo, lo importante hoy en día es que un alma que se lleve esta palabra en el corazón, entonces valió la pena este día porque Dios tenía esa palabra para ti, para ti, para ti, para todos los que estamos aquí, así como lo ha hecho para mí. Tenía un tema a seguir y mira, he brincado de un lado a otro. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios quiere que tú escuches, no lo que yo quiero o pongo. Dice Hebreos 13, versículo 8, orad por nosotros
pues confiamos en que tenemos buenas conciencias, deseando conducirnos bien en todo. Orar por nosotros, unos con otros. Hebreos 13, 18. Quiero regresar a Hebreos 12, 7. Estamos hablando de la disciplina. Para terminar, dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Se está refiriendo a Dios. ¿Por qué si nos dejamos disciplinar por nuestros padres y cuando Dios nos quiere disciplinar no queremos escuchar la palabra y mucho menos llevarla a cabo? Hebreos versículo 11, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí yo termino. En otras palabras, nosotros, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres que aceptemos la palabra tal como es, con verdad. Tal vez, les quiero decir, y esto sucede mucho, tal vez haya lugares, estoy muy seguro de ello, donde te van a decir lo que tú quieres escuchar. Te van a decir cosas para que tú creas. Se llaman iglesias de prosperidad, iglesias donde hoy tú estás escuchando lo que quieres. Mañana Dios te va a dar tu casa, tu carro. No te preocupes, hermano. Tú vente, siéntate aquí y Dios se encarga de todo lo demás. Necesito cantidad de gente que llene esta iglesia. No importa si se transforma o no, lo importante es tener gente. Y yo te quiero decir, el Evangelio de Dios no es para que nosotros veamos números. Nosotros tenemos que ver almas transformadas. Y sí, efectivamente, cuando tú hablas tal como la palabra dice, entonces te incomoda. Entonces no es lo que yo quiero escuchar. Y entonces la gente se va. La gente dice, no es la iglesia que yo quiero para mí. Entonces, esto sucede. Y entonces tú puedes ver iglesias repletas de gente que los van contabilizando por número. Y dice la gente, wow, si es así, hay 12,000, 5,000, 2,000 gentes. Entonces quiere decir que ahí sí se mueve Dios. Nos vamos con esa finta. Y les quiero decir, y aquí nos están viendo en las redes sociales, sin ningún temor de crítica o de todo, no. Dios es el juez de todo. Entonces la gente cree que donde hay más gente, el Espíritu Santo ahí se mueve. Y no necesariamente. Puede ser un evangelio
manejado y formado por el hombre, de tal manera que en las iglesias ya no se lee la palabra tal como es, sino se hace show. Y entonces puedes ver al frente bailes, danzas, hacer un montón de cosas y malabares para entretener a la gente. Entonces entretienes a la gente y dice la gente, ¡ay, eso sí me gusta! Porque cuando voy me olvido de todos los problemas que tenía y hasta risa me dio y hasta me levanté a bailar porque estaba la cumbia bien buena y la salsa no se diga. Entonces buscamos entretenimiento, no buscamos una verdad que nos dé la salvación. Evangelios muchos, hechos por el hombre, pero el evangelio de Dios es solamente uno, y es la palabra escrita en la Biblia para salvación y perdón. Solamente, no para decirte, ¿sabes qué, hermano? Mañana vas a ser multimillonario. Da tu mejor ofrenda y tráele aquí en este momento. A ver, aquí hay 7 ofrendas. ¿Quién dice yo? ¿Quién corre primero? Porque nomás hay para 7. O sea, juegan con tu fe. ¿Por qué quise decir esto? Porque hoy Dios me pone en el corazón decirte solamente un evangelio, y es de arrepentimiento y perdón para salvación. Y si tú quieres salvación en Dios, entonces tienes que ser disciplinado. Y la disciplina duele, la disciplina corrige, la disciplina no nos gusta. Pero yo te digo, dice la palabra, el que es disciplinado tiene su fruto y tiene su paz. Porque entonces tú le crees a Dios y dices, Señor, a donde tú me mandes yo estaré. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Hermanos, esta fue palabra de Dios, Deberes Cristianos, y yo te invito a que te pares sobre tus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.